Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto de la sesión asiática. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y fundador del portal xtrader.net, y hoy vemos una nueva criptomoneda aquí en FX Street. Ahí os he puesto una pequeña pista de cuál es. Evidentemente sabéis cuál es el título de la ponencia. Sabéis que vamos a hablar de una cripto que se llama Thorchain o Torchain, como queráis leerla, ¿vale? En inglés sería Thorchain, en castellano Torchain. Y bueno, pues curiosamente su token se llama Rune, o Run en inglés, ¿vale? Que significa runa, y es ese simbolillo que os he puesto ahí. Os he puesto unas runas escandinavas, y es que no es casualidad que toda la temática del proyecto gira en torno a la mitología escandinava, por eso esa pequeña alusión que os he hecho al principio. Entonces, bueno, hoy os voy a explicar un poquito cómo funciona este proyecto, de dónde viene, qué peculiaridades tiene, qué proyectos tiene en mente para el futuro, y veremos también, por supuesto, un análisis técnico al final para ver niveles interesantes si nos interesa añadir Thorchain a nuestro portfolio. No sin antes, por supuesto, como en todas las sesiones últimamente, pues no me queda otra que recordar, por favor, que termine ya esta cruel guerra, este conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, y que si esto se va de madre además nos puede salpicar a todos y es muy peligroso. Entonces, por favor, ruego desde aquí que se encuentre una solución pacífica ya a este asunto, porque la verdad es que las imágenes son muy tristes, como ya seguramente habréis visto todos en televisión. Pero bueno, dicho esto, vamos allá con Thorchain. Os reconozco que Thorchain es un proyecto que me ha gustado mucho cuando os he estado preparando esta presentación. El proyecto es muy, muy interesante, tiene cosas muy buenas y yo creo y espero que os gustará seguramente al término de este webinar. Thorchain, básicamente, para aquellos que no sepan de qué va el proyecto, es un protocolo descentralizado de liquidez, ¿vale? Para intercambiar criptomonedas. Es lo que se conoce en inglés como Automated Market Maker o creador de mercado automatizado. No es más que eso, ¿vale? En principio me diréis, hombre, esto es que es parecido a Uniswap y a otros exchanges que hay por ahí descentralizados. Sí y no. Luego lo comentaremos un poquito. Curiosamente es un proyecto que es completamente anónimo y 100% descentralizado. Fijaos, se lanza en 2018, ¿vale? Se juntan una serie de programadores que no se sabe a día de hoy su identidad, en 2018, que participan en un hackathon, es decir, un maratón de programación en Binance, ¿vale? Y a partir de ahí nace la idea de crear Thorchain. No tiene fundadores como tal, no hay nadie oficialmente detrás del proyecto, no hay un CEO, no hay directores, no hay nadie que dé la cara oficialmente en Thorchain, cosa que me ha llamado mucho la atención porque lo habitual es o que se use un seudónimo tipo Satoshi Nakamoto o que haya un director del proyecto, una cara visible tipo Emir Gunsirer y este tipo de, o Silvio Micali, por ejemplo, ¿no? De MIT en otros proyectos. Pues aquí no hay nadie aparentemente, ¿vale? Hay un grupo de programadores anónimo que se junta, ¿vale? Todo lo coordinan a través de GitLab, ¿vale? Es un sistema de coordinación de proyectos informáticos y allí se van asignando roles a cada uno de los usuarios y van rotando. Pues este usuario hace esto este mes, el mes que viene hace otra cosa, van pasándose tareas entre sí y ya está. Básicamente así es como se organiza Thorchain, lo cual ya estamos, como os decía, por un lado, con un Automated Market Maker diferente del resto, ahora veremos por qué, y por otro lado, total anonimato, no se sabe quién está detrás, organización descentralizada completamente y sin jerarquía. Muy curioso ya, entrada. Cuando se lanza el proyecto, se preminaron 1.000 millones del token del proyecto, de token Rune, ¿vale? O token Run, y se vendió una parte de ellos en diferentes rondas privadas. Pero no será hasta julio de 2019, ¿vale? Cuando se realizará la IDO, es decir, una Initial Decentralized Offering, es decir, es como una salida a cotización, una IEO, una Initial Exchange Offering, pero de forma descentralizada a través de Binance DEX, ¿vale? Y curiosamente es un proyecto que no llamó la atención en ese momento, casi nadie acudió a la IDO, solo se vendieron 1,5 millones de los 2 millones de tokens ofrecidos. Bueno, no fue un éxito sonado como otras muchas ICOs o IEOs que ha habido en el pasado. Y después de esto, pues claro, para ya darle un poquito de valor, el equipo desarrollador decide
en octubre de 2019, es decir, 3 meses después de esta IDO, pues hacer una quema del 50% de los tokens preminados. De tal forma que ya no hay 1.000 millones, sino que hay 500 millones. No obstante, la quema afectaba a los que estaban, digamos, en la reserva del proyecto, no evidentemente ni a los run que se habían vendido a los inversores ni a los que habían participado en la IDO, si no les habríamos quitado tokens, ¿no? Y entonces, bueno, pues de esos 1.000 millones quedaron 500 millones. Eh, ThorChain, antes de ser realmente ThorChain como tal, pues crea algunos desarrollos similares al proyecto en sí, como son InstaSwap y BepSwap, ¿vale? Básicamente InstaSwap no recuerda muy bien cuál era el objetivo, evidentemente era intercambio de criptomonedas de forma descentralizada, y BepSwap estaba diseñado dentro del esquema de Binance, me imagino que esto sale del hackathon que se hace para Binance, estaba diseñado exclusivamente para el intercambio de activos emitidos sobre la red Binance Chain BEP2, por tanto, ¿vale? Y por último, como nota interesante del proyecto, que sepáis que ahora mismo están trabajando precisamente para reemplazar la mainnet del proyecto. Actualmente está en la fase multi-chain Chaosnet y va a pasar a ser mainnet oficialmente a finales de mayo de este año. Sobre el token Rune, como os decía, nombre del proyecto, Thor, ¿no? El dios del trueno escandinavo. Pues, ¿cuál es la unidad de cuenta? Pues evidentemente las runas, ¿no? El rune, que por eso os ponía al principio la imagen. Rune actualmente ocupa el puesto número 46 en CoinMarketCap, con una capitalización de 2.680 millones. Como os decía antes, comenzó a cotizar en los mercados tras finalizar la IDO, empieza a cotizar en julio de 2019 en el Binance DEX, lógicamente. Inicialmente se emitió como un token BEP2 en Binance Chain, ¿vale? Luego también se emitió una versión RC20 en Ethereum para hacerlo compatible con SushiSwap. Y finalmente, unos meses después, se emitió el verdadero token nativo Rune dentro de la propia red de ThorChain. Actualmente circulando libremente hay 335 millones de RUN en el mercado, ¿vale? Y hay un total de 500, que como os decía son una reserva que mantiene el proyecto para ir generando poco a poco los pagos a stakers, nodos, participantes del pool de liquidez, etcétera, etcétera. Y si queréis comprar tokens de este proyecto, podéis acudir a Binance, KuCoin, FTX y Gateo, que son los exchanges que aglutinan el mayor volumen de este token. Muy bien, dicho esto, vamos a ver en detalle cómo funciona ThorChain. El objetivo fundamental de ThorChain, aunque uno puede pensar que es un exchange descentralizado, un automated market maker, etcétera, etcétera, es en realidad resolver los problemas de interoperabilidad entre cadenas. De hecho, para los que no lo sepan, ThorChain está desarrollado sobre Tendermint, es decir, el protocolo del proyecto Cosmos, que como sabéis está pensado para conectar diferentes cadenas de bloques entre sí. Es como, ya sabéis, como una especie de traductor entre cadenas. Entonces, como os digo ahí, claro, si, aunque ThorChain se puede considerar una especie de exchange descentralizado, en realidad hay más cosas. Aparte de esta idea, ¿no? De intercambiar información entre cadenas, en este caso tokens, básicamente, además resuelve algunos problemas que son habituales en los liquidity pools, como es por ejemplo el caso de Uniswap, ¿vale? Ahora lo veremos más en detalle. Y proporciona una plataforma, ThorChain, ¿vale? Sobre la que se pueden construir otros proyectos de tipo exchanges descentralizados, productos financieros de tipo DeFi, etcétera, que se pueden emitir sobre la propia ThorChain. Luego también daremos más detalles sobre esto. Pero vamos, yendo a los problemas que resuelve típicos de un liquidity pool o de un automated market maker, básicamente resuelve un problema fundamental que es el impermanent loss. No sé si habéis oído hablar alguna vez del impermanent loss, de la pérdida impermanente. Es un problema que se produce cuando uno participa dando liquidez en un pool de liquidez de un automated market maker, un exchange descentralizado, y ahora vamos a ver cómo lo resuelve. No obstante, para aquellos que no sepan qué es el impermanent loss, vamos a hacer un repaso rápido con un ejemplo. Fijaos, imaginaos que el cambio Ethereum contra Tether, ¿vale? Está a un Ethereum por cada 3.000 Tether, más o menos como estaba hace un momento en el mercado. Y unas semanas después, Ethereum pasa a valer 4.000 Tether, ¿vale? O $4.000 también. Si aplicamos el ajuste algorítmico típico de este tipo de pools de liquidez, como es Uniswap, se tiene que cumplir que la liquidez de Ethereum por la liquidez que hay en Tether tiene que ser igual a un valor constante. Si, por ejemplo, suponemos que hay 50 Ethereums en el pool
y 150.000 Tether, pues tendremos que 50 por 150.000, 7,5 millones igual al valor de la constante K. Por tanto, cada vez que varíe el precio de Ethereum contra Tether, va a tener que ajustarse las cantidades para mantener constante ese valor denominado K. ¿Vale? También podemos obtener el precio. Si hacemos el cociente de la cantidad de Tether por la cantidad de Ethereum, nos sale el precio automáticamente al que cotiza, o el tipo de cambio al que cotiza Ethereum en términos de Tether. Y ahora fijaos, si sube el precio de Ethereum de 3.000 a 4.000 Tether, el ajuste de la liquidez que tiene que haber en el pool se realiza mediante las fórmulas que tenéis ahí abajo. De Ethereum tendrá que haber raíz cuadrada de el valor K partido del precio de Ethereum y de Tether tendrá que haber raíz cuadrada de K por el precio de Ethereum. Esa es la fórmula que utiliza Uniswap para el ajuste de las cantidades que tiene que haber en el liquidity pool. Es decir, si sube a 4.000, tendrá que haber 43,30 Ethereum, ¿vale? Disminuye la cantidad de Ethereum porque vale más y aumentará la cantidad de Tether, 173.205,08. De tal forma que si multiplicamos ambas cantidades con todos sus decimales, ¿vale? Aquí no está recogido, pero si añadiésemos todos los decimales, nos daría ese 7,5 millones que vale K. Muy bien. Hasta aquí yo creo que más o menos se entiende, ¿verdad? Si tenéis dudas podéis comentarme por el chat. ¿Qué ocurre si un usuario, supongamos un usuario imaginario, ¿vale? Que tuviera una cantidad equivalente al 10% del pool inicialmente, ¿vale? Inicialmente había 50 Ethereum y 150.000 Tether, pues el 10% serían 5 Ethereums y 15.000 Tether, ¿vale? Imaginemos un usuario que tiene esa cantidad y dice, no, yo en lugar de depositar mi dinero en el pool de liquidez y ganar las comisiones que se generan por estos cambios que hacen contra mi liquidez, pues en su lugar me lo guardo en mi wallet y no participo en el pool. En ese caso, cuando Ethereum valiese 4.000 Tether, tendríamos 5 Ethereums por 4.000 más los 15.000 Tether, 35.000 Tethers. Si lo hubiese dejado en el pool aportando liquidez, tendría 4,33 Ethereum por 4.000 Tether más 17.320,5 Tether, pues 34.640,5 Tether. Es decir, hay una diferencia entre la cantidad que tiene realmente si no participa en el pool y la cantidad que tendría realmente si sí estuviera participando en el pool. Y esa diferencia es la que os pongo ahí, 359 Tether, que no es una gran diferencia, pero es una pérdida que se conoce como impermanent loss y que básicamente se produce cuando un usuario participa en el pool y se produce una subida muy rápida, muy fuerte en el precio del token, desajustando mucho la balanza dentro del pool de liquidez y haciendo que los que están dentro del pool no ganen tanto con respecto a lo que sube el precio del token al que están dando liquidez. Básicamente eso es el impermanent loss, ¿vale? Para aquellos que no lo supieran. Bueno, pues ¿qué hace Thorchain? Resuelve este problema, ¿vale? Y añade una cosa que denomina la Impermanent Loss Protection, o ILP, ¿vale? Lo que hace básicamente es proporcionar o devolver de alguna manera ese Impermanent Loss, el 100% del Impermanent Loss que hayan tenido, durante 100 días. Es decir, te comprometes a estar 100 días dando liquidez, perfecto, yo te cubro al 100% el Impermanent Loss, ¿vale? Eso es básicamente la idea que añade. ¿Y cómo lo consiguen? Pues cambiando un poco las fórmulas. Fijaos, para ajustar los tokens, ahora Thorchain utiliza el denominado Continuous Liquidity Pool, ¿vale? Donde se aplican estas fórmulas que veis aquí para ajustar las cantidades entrantes y salientes y los balances que se tienen que mantener para que se mantenga el pool de liquidez, ¿vale? Es un poquito, no compleja, pero sí que tiene un poquito más de dificultad que la fórmula de Uniswap. No me voy a complicar aquí en explicarla demasiado, pero sí que quiero llamaros la atención sobre el hecho de que las comisiones, los fees, también dependen de las cantidades que están ya en el pool y de las que entran y salen. Con lo cual, las comisiones, y aquí está la gran genialidad de Thorchain, se ajustan en función de la demanda. Y eso es lo que permite cubrir el impermanent loss de los que están en el pool. Básicamente esa es la idea. Fijaos, el modelo matemático que está detrás de esto se denomina Sleep-Based Fee Model, ¿vale? Si buscáis este término en Google os saldrán algunos white papers, algunos artículos académicos explicando en qué consiste más detalladamente. Pero la idea básicamente es que la comisión pagada
es proporcional a la demanda de liquidez del pool. Es decir, si llegan órdenes muy grandes atacando a un determinado activo, lo que va a pasar es que las comisiones se van a disparar. Y esas comisiones tan altas son las que van a compensar el impermanent loss. Sin embargo, si la demanda baja, ¿vale? Cuando tiende a casi cero, la comisión también tiende a cero. O sea, que se ajusta proporcionalmente. De este modo, se incentiva una operativa paciente, ¿vale? En la que los usuarios ponen órdenes limitadas o empiezan a entrar con órdenes pequeñas, no con órdenes grandes. Y fijaos, muy interesante también, en caso de que haya usuarios que quieran hacer arbitraje con otros exchanges, de alguna forma ese arbitraje se democratiza, de tal forma que los que llegan más tarde, al haber rendimientos decrecientes por el hecho de que las comisiones van aumentando, hacen que se ajuste el precio de forma lenta y precisa, mientras que se va desincentivando el arbitraje a medida que aumentan las comisiones. Bueno, como podéis ver, esto es muy, muy interesante y resuelve, como os decía, algunos de los problemas que veíamos en Uniswap y otros exchanges descentralizados. Además, con respecto a esta operativa dentro de Thorchain, ¿cómo se hacen los cambios? Esto es otra pequeña genialidad. Fijaos, el cambio no se hace automático de tal forma que entra un token y sale el otro. No, lo que se hace en Thorchain es mantener pools de liquidez de cada activo, Bitcoin, Ethereum, etcétera, contra Run, contra el token nativo de Thorchain. Es decir, no hay un pool de Bitcoin contra Tether o de Ethereum contra Cardano, no. Hay diferentes pools de cada criptomoneda contra Run, ¿vale? De tal forma que todos los pools están enlazados. Entonces, cuando se hace un swap en Thorchain, ¿qué se hace? Pues se cambia la criptomoneda A, imaginaos, la primera criptomoneda, pues el Bitcoin o la que sea, se cambia a Run en el primer pool, desde ese pool se traspasa Run al segundo pool y en el tercer paso se entrega la cripto que se desea solicitar a cambio del Run que ha entrado en ese segundo pool, ¿vale? Como podéis ver, también muy inteligente y muy interesante este movimiento, esta forma de realizar los cambios en Thorchain. ¿Qué roles podemos encontrar en Thorchain? Bueno, pues os podéis imaginar. Hay básicamente 4 roles que ya más o menos se pueden intuir de lo que hemos ido comentando. Por un lado están los liquidity providers o proveedores de liquidez, que básicamente ponen sus tokens a proporcionar liquidez en los pools y a cambio de ello reciben comisiones. Están los users o swappers que acuden a Thorchain a hacer sus cambios de criptomonedas. Están los arbitragers o traders que básicamente buscan oportunidades de arbitraje para equilibrar la balanza entre los diferentes pools. Y por último, no podía ser menos, están los nodos validadores, los Thor nodes o node operators, ¿vale? Que son los encargados de mantener y asegurar la red. Vamos a hablar un poquito más de estos Thor nodes o nodos node operators. Básicamente, fijaos, como os decía al principio, Thorchain está construido sobre Tendermint y el Cosmos SDK. Por lo tanto, el mecanismo, el algoritmo de consenso que utilizan no podía ser otro que Byzantine Fault Tolerant o BFT, ¿vale? Ahora veremos un pequeño esquema rápido de cómo funciona la validación de las transacciones. Pero que tengáis en cuenta, fijaos que para montar un nodo en Thorchain no es barato precisamente, por cuanto se requiere que bloqueéis 1 millón de tokens RUN. Y eso ahora mismo, el cambio que está actualmente este token, es unos 8 millones de dólares aproximadamente. No obstante, ya hay 93 nodos funcionando en la red Thorchain y se espera que no muy tarde se llegue a alcanzar los 120 nodos, que es el objetivo inicialmente fijado, aunque seguramente haya más, se ampliará más en el futuro. Aquí tenéis, fijaos, un pequeño ejemplo de cómo se validan las transacciones. Llega una transferencia, la observa un nodo que actúa como testigo, programa la lógica del cambio, realiza la transacción, la propone al resto de los nodos que participan en la red Thorchain y si todos los nodos, 2/3 de los nodos o más están conformes, se cierra, se firma el bloque, se cierra la transacción, se finaliza y se entregan los tokens al usuario que los ha solicitado. Fijaos qué curioso que la capa en la que se realiza toda esta gestión, ¿no?, del algoritmo de consenso se denomina Bifrost, ¿vale? Y para aquellos que no lo sepáis, culturilla de mitología escandinava, Bifrost es el puente que pasaba desde el Midgard, es decir, la Tierra, al Asgard, que es el cielo escandinavo, donde están los dioses, ya sabéis. Vale. Luego una curiosidad más. Fijaos que es que la verdad es que si miráis con calma la documentación de Thorchain, veréis que es un proyecto complejo y que tiene bastantes detallitos muy interesantes. Otra cuestión que plantea Thorchain para conseguir que no haya incentivos a dejar los nodos
irse a proveer liquidez, ¿vale? Yo podría coger mis run y decir, ostras, que me pagan más en comisiones en los pools de liquidez. Me voy de mi nodo, saco los tokens que tengo en staking y los pongo a funcionar en los pools. Bueno, pues no, esto no es tan sencillo porque Thorchain impone la restricción de que haya 2/3 de los runes que estén en circulación en staking en los nodos y el tercio restante tiene que estar en los pools de liquidez, ¿vale? Si esto no es así, se activa un mecanismo denominado Incentive Pendulum o péndulo de incentivo para reasignar los tokens en la proporción adecuada y que más o menos se mantenga esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al fijar esta proporción, necesariamente el proyecto ya fija un valor intrínseco a Run, que aproximadamente, aplicando una serie de ecuaciones, la estimación nos da que está en torno a los $2,32, ¿vale? Además, por diseño, la capitalización de Run debe ser al menos igual a 3 veces el valor total bloqueado de las criptomonedas depositadas en los pools que sean distintas de Run, ¿vale? Es decir, cojo todo el valor de tokens y criptomonedas que no sean Run, que estén en los pools, lo multiplico por 3 y lo divido por el total de tokens Run existentes, ¿vale? Y eso me da la capitalización que tiene que tener el proyecto y a partir de ahí, dividiendo por el total, pues saco también el valor intrínseco que tiene que tener Run, ¿vale? Esa es un poco la idea. De alguna forma, el proyecto está diseñado de tal modo que es posible hacer una estimación de un valor intrínseco de esta criptomoneda, cosa que no sucede en todos los proyectos. Con respecto a la recompensa por bloque, pues actualmente, si no me equivoco, esto va variando, pero actualmente está en torno a los 4 run, no es mucho, ¿vale? Y se reparte de la siguiente manera: 2/3 a los nodos y 1/3 a los proveedores de liquidez. Igual, en la misma proporción exactamente que tienen que estar repartidos los tokens en staking y en los pools. Para ello se utiliza lo que os decía, la reserva, que actualmente supone el 44% del total de runs emitidos y que está pensada para remunerar a tanto a nodos como a proveedores de liquidez en los próximos 10 años. Hay un mecanismo de recompensa que va reduciéndose gradualmente con el tiempo lo que se paga por bloque para conseguir que esa reserva no se agote rápidamente, sino poco a poco. Luego también otra curiosidad, no está permitida la delegación pública de tokens en los nodos, es decir, yo no puedo llegar y decir a este nodo añado mis tokens para hacer staking, ¿vale? Si se realiza, es obligatorio que sea de forma privada, que sea un acuerdo entre partes, y está limitada como mucho a 6 usuarios que participen en un nodo de forma delegando sus tokens, ¿no? Y que además deben estar identificados y verificados por parte del propietario del nodo. O sea que hay bastantes limitaciones a la delegación. Y por último, para aquellos que tengáis la curiosidad, en Thorchain existe slashing. Hay penalización de diferentes cuantías, ¿vale? Hay como una especie de catálogo de penalizaciones en función del error que haya cometido el nodo. Ya sabéis, dobles firmas, transacciones no válidas, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora que ya conocemos en detalle el funcionamiento de Thorchain, qué problemas resuelve, qué diferencias tiene con los exchanges descentralizados tradicionales como Uniswap, vamos a ver para qué sirve, ¿no? En qué se está aplicando Thorchain. Básicamente, su foco de atención actualmente son los exchanges descentralizados. Sobre la base de Thorchain se han creado varios DEX, como es el caso de AsgardEX, ThorSwap, Rango Exchange, Broker, que permite además emitir activos sintéticos, ahora hablaremos un poco de eso, DeFi Spot, Thorgram, que es un proyecto que pretende hacer intercambios vía Telegram, interesante esto, o ShapeShift. Hay algunos wallets también, desde los que es posible hacer el intercambio directamente, como Liquality, XDeFi, ThorWallet, First Wallet, y algunas herramientas de analytics para transacciones que os pongo ahí, ¿no? ThorYield, Rundata, Runbalance, Swapadizer, etcétera, ¿vale? Como podéis ver, está un poquito por desarrollar todavía, ¿vale? Si bien el proyecto es muy potente y los problemas que resuelve son las soluciones son muy originales, a mí me han gustado mucho, es cierto que aún le falta desarrollo al proyecto y de hecho se nota, claro, que es que no está la mainnet todavía funcionando. No obstante, Thorchain actualmente soporta las criptos que os pongo ahí, no muchas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance Coin y Bitcoin Cash, y algunos tokens RC20, Yearn Finance, Dodo, Tether, USD Coin, SushiSwap, en fin, hay varios ahí como podéis ver, ¿vale? Está Kybernet, no, Kybernet, no, Skill, este no me lo tengo yo controlado. Synthetics, este sí que sí, bueno, hay varios, ¿vale? Adicionalmente, aparte de exchanges descentralizados,
Se ha lanzado recientemente el denominado Thor Name Service, ¿vale? Que permite crear los Thor Names, es decir, crear un nombre como una especie de dominio al que tú asocias wallets y así gestionas con un solo nombre todos los wallets que tengas dentro de ThorChain, ¿vale? También, como os decía, a través de broker es posible emitir activos sintéticos en ThorChain que están respaldados al 50% por un activo y al 50% con Rune. Y en los próximos meses se espera que sea posible realizar préstamos y emitir stablecoins dentro de ThorChain. Y esto enlaza precisamente con lo que cabe esperar en los próximos meses, sobre todo este año 2022, en ThorChain. La comunidad está trabajando actualmente, pues como os decía, lo primero y lo más importante va a ser el lanzamiento de la mainnet, que como máximo tiene que estar lanzada antes del 31 de mayo de este año. O sea, queda prácticamente un mes para que se lance la mainnet de ThorChain. Se espera la integración con el protocolo Inter-Blockchain Communication, el IBC de Cosmos, para ampliar interoperabilidad con otras cadenas. Se va a crear un fondo de garantía para los liquidity providers que pueda compensarles en caso de hackeos o cualquier otro acontecimiento que les perjudique. Como os decía, el lanzamiento de funcionalidades para emitir préstamos, depósitos remunerados, etcétera, etcétera, dentro de ThorChain. Se pretende introducir, que esto es una cosa que a mí me ha llamado la atención, que no esté todavía implementado, pues se pretende introducir contratos inteligentes nativos dentro de ThorChain. A esto le queda todavía un poquito, yo creo. Y fijaos, a mediados de año, más o menos, en torno al 31 de julio, se liberan, es decir, pueden vender ya los miembros del equipo original de ThorChain, pueden vender sus tokens Rune, ¿vale? Y eso coincidirá con la transferencia del control total del proyecto a una DAO. Es decir, como suele suceder en, yo diría, en 90% de los proyectos que hemos estado viendo aquí en FX Street, llega un punto del proyecto que una vez está ya más o menos maduro, el equipo inicial, sea anónimo o no, como es en este caso es anónimo, pero llega un punto en el cual deciden liberar sus tokens y al mismo tiempo entregar a la comunidad el control del proyecto gestionándolo mediante una DAO, es decir, una organización autónoma descentralizada. Asimismo, ThorChain planea integrar 15 redes adicionales, entre ellas Monero, Haven, Luna, ojo a esto, es decir, Terra. El proyecto Terra se podría sumar a ThorChain y eso podría ser un campanazo, eso sí que podría ser una notición. Muy atentos a eso si sucede, porque seguramente tanto ThorChain, Rune como el token Luna de Terra suban con fuerza si esto sucediera. Dogecoin también, Avalanche, Silica, Cardano, Polkadot y Zcash. Todas estas están entre las posibles redes que se podrán integrar en ThorChain a lo largo de este año. O sea que atentos a noticias que haya en este sentido. Muy bien, y dicho esto, terminamos con el correspondiente análisis técnico de mercado, ¿vale? En este caso del token ThorChain, niveles que puedan ser interesantes para entrar, en los que podamos añadir, ¿no? O buscar puntos óptimos de entrada en ThorChain. Vamos a ver el gráfico, aquí lo tenéis, esto lo he sacado esta mañana, aunque ahora me parece que está bajando un poquito el mercado, está viendo un movimiento bastante fuerte a la baja, efectivamente está en 7,90, bueno, más o menos es el nivel eh, que está un poquito más abajo de donde lo he sacado esto esta mañana. Y bueno, pues aquí tenéis niveles de soporte interesantes, voy a sacar el puntero. Vale, bueno, pues tendríamos una zona de soporte a corto plazo comprendida entre la zona de 7,30 aproximadamente y 5,75. Esta zona de aquí, si cayera ahí, como habéis podido ver, suele hacer rebotes más o menos interesantes, ¿vale? Si perforase la zona de 5,75, sí que nos iríamos al soporte mayor que ha tanteado como 5 veces y no ha roto, que es la zona de los $3 o 3 Tether, ¿vale? Y si ya rompiera esto la baja, nos iríamos bastante abajo porque el soporte así más fuerte que tiene lo tiene aquí en la zona de 1,15 aproximadamente. Esto con respecto a niveles, es decir, podría ser una buena zona donde está ahora y un poquito más abajo. Está aquí la media de 200, está tanteando en diario también, es una buena señal. Esta zona parece una zona donde se está acumulando tokens run, ¿vale? Y por arriba, la primera resistencia la tenemos bastante lejos, sería un 50% de subida aproximadamente, la zona de 12,85. Y ya luego tendríamos una zona de resistencia bastante más importante entre 17,50 y 21,25 aproximadamente, que serían estos dos niveles de aquí, y que se corresponderían con los máximos históricos del token Rune, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, salvo que Bitcoin
tenga una fuerte bajada y perdiera la zona de 37.500 a corto plazo, en cuyo caso así que sí que veríamos una corrección importante en el resto del criptomercado. Podría ser niveles interesantes ahora mismo esta zona de aquí y posiblemente si rompiese y hubiera un latigazo a corto plazo, pues también esta zona, ¿no? Esta franja de aquí me parece interesante para acumular tokens. Además, fijaos que podría estar formando una especie de hombro-cabeza-hombro invertido. Si rompiera, aquí tendríamos la clavicular. Si rompiera esta zona, se podría ir cerca de máximos. Bueno, esta es un poco la situación técnica del token Rune de Thorchain. Muy bien, y dicho esto, ahora sí, terminamos aquí el webinar. Os dejo un pequeño espacio por si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta para exponerla en el chat. No sé si queréis comentar algo, si conocíais el token Rune, si lo habéis tenido en vuestra cartera. Podéis comentar si queréis en el chat. Nadie se anima. ¿En qué exchange se puede comprar Rune? Me pregunta Rubén. Pues lo he dicho al principio, voy a rescatarlo, ¿vale? Un momentito. Lo he comentado. Aquí. Cuando he hablado de los tokenomics de Rune, ¿vale? De Thorchain, los exchanges donde más liquidez tiene este token son Binance, KuCoin, FTX y Gate.io, ¿vale? Estos son los cuatro donde más volumen se mueve habitualmente. Generalmente, como recomendación, ¿no? Lo habitual es que en Binance esté casi todo, ¿vale? De hecho, ha salido hace poco un informe en el cual Binance aglutina ya el 30% de toda la negociación de los exchanges descentralizados, ¿vale? Luego, por supuesto, si tienes un wallet que admita Rune, pues también puedes conectarte a un exchange descentralizado, ya sea el propio Asgard de Thorchain o cualquier otro, y hacer el swap directamente con lo que tengas en tu wallet, ¿vale? Pero bueno, en principio, si no te quieres complicar mucho la vida, en los exchanges centralizados como Binance, KuCoin, FTX o Gate.io, lo tienes fácilmente y con algo de liquidez, ¿vale? ¿Más cuestiones? Muy bien, pues si os parece bien, salvo tengáis alguna cuestión más, lo dejamos aquí. Espero que os haya parecido interesante y bueno, os espero aquí en FX Street el mes que viene, en mayo, para conocer y diseccionar nuevas criptomonedas, nuevos proyectos que estoy seguro de que serán muy interesantes para todos vosotros. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo webinar aquí en FX Street.